Bueno, buenas noches. En la sesión que vamos a tener hoy, vamos a ver tres evidencias. Como siempre, vamos a tener una de ellas que es reflexión de piezas gráficas. Digamos que esta la vamos a hacer de manera muy rápida. Siempre son evidencias que nos permiten a nosotros determinar ajustes o reflexiones o apreciaciones acerca de algún diseño gráfico, de alguna imagen o de alguna situación específica. La de hoy es así, no cambia en esta evidencia, casi que podemos apreciar a simple vista qué está sucediendo con la imagen, porque tenemos un recorrido anterior como en el Key Visual que nosotros hemos desarrollado y desde ahí estamos viendo el diseño, estamos viendo las letras, los espacios, las imágenes, que todo concuerde en el espacio y en la composición interna pues, de la pieza publicitaria. Seguido a eso, vamos a desarrollar arte finalización de las piezas gráficas. Aquí vamos a ir a ver el material de formación. El material de formación nos da, digamos que las pautas que requerimos para tener en cuenta cuando estamos haciendo la finalización de las diferentes piezas comunicativas publicitarias, qué tenemos que tener en cuenta, cuáles son los requerimientos que tenemos que determinarle a las diferentes piezas publicitarias según la distribución que en ella hagamos, es decir, una situación o una plataforma como, como Facebook tiene unas dimensiones en la imagen que yo vaya pues, a publicitar, eh, y va a cambiar cuando esa misma imagen, ese mismo contenido publicitario se va a imprimir. Entonces, desde ahí tendremos que tener, pues determinar ciertos aspectos a la pieza finalizada para que cada una de ellas salga como corresponde según el formato que nosotros necesitemos. Y finalizamos la sesión de hoy con la presentación del pretest de la campaña, entonces, hacer un video en donde vamos a desarrollar ciertos aspectos importantes de la campaña que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Es un video Profe, muy buenas breve. noches, ¿cómo estás? Hola, Qué buenas pena noches. interrumpirte, es que estás desde hace rato levantando la mano. Qué pena molestarte. Yo sé que tú vas corriendo por todos los atrasos que hemos tenido, pero profe, sí queríamos como consultarte algo, pues porque hemos subido y subido evidencias y pues seguimos en lo mismo de las calificaciones y necesitamos presentar las pruebas. Si no tenemos el porcentaje de calificación, pues no nos la van a dejar presentar. Entonces, no sé, profe, vamos a hacer ahorita como tres evidencias y pues entonces estamos corriendo y corriendo, pero pues también entiéndenos que nosotros necesitamos las calificaciones. O pues de verdad, en serio, con quién podemos conversar o cómo podemos cuadrar el tema, porque pues ya te lo hemos reiterado como en varias ocasiones. Qué pena que yo tomé la vocería, pero pues ya habíamos comentado esto, que lo íbamos a hablar contigo en la próxima sesión. Entonces, profe, no sé cómo nos puedas colaborar de verdad para que pues quedamos como al día. Y ahí sí seguir porque pues estamos es como corriendo, profe, la verdad. Sí, no. Yo, qué pena también apoyo a Lisa, pues yo tengo un problemita y pues voy a hablar por mí, ahí sí. Lo que pasa es que mi computador se me quemó, se me dañó, ahí sí imposible subir las evidencias, yo ya las tengo, pero pues no tengo cómo subirlas. Uno, pues por la plataforma, dos, por el computador. Y tercero, pues yo pido, profe, que así como su merced, pues está que corre y vuela, pues que nos dé un placito, no sé, de pronto para subir más las evidencias, volverlas a cargar o algo, porque al momento ahorita de calificarnos, claro, nos van a calificar como, o sea, como caiga y como sea, y pues no sería justo porque pues nosotras vamos al día, o por lo menos yo, o sea, hablo por mí, pero sí apoyo a mis compañeras porque pues realmente estamos corriendo y nada de calificaciones. Vale. Entiendo todas sus inquietudes, todas sus necesidades.
Hoy quiero buscar dónde me quedé para calificar. He encontrado algo, no tengo el nombre aquí, que voy a hablar en la generalidad de lo que vi, ¿listo? No en particularidad. Yo la semana anterior escribí a alguien diciéndole que por favor enviara las evidencias que le estaban haciendo falta, porque me encontré que en una guía no han enviado 2 evidencias, pero en la siguiente guía han enviado todas las evidencias. Digamos que las evidencias de una guía no están. ¿Listo? Entonces, a alguien le escribí, puntualmente no recuerdo el nombre, pero le escribí al correo que por favor, pues, mirara ese asunto, ¿vale? Entonces, si está aquí, no recuerdo quién, si mira el video, por favor que mire el correo que ahí se lo envié. Hoy estuve calificando y voy en... Desayuno está muy lento, permítanme que... Profe, digamos por mi parte, buenas noches. No he Hola. recibido ninguna calificación. No sé qué compañera será. A mí tampoco me ha llegado ningún correo ni nada. Profe, ¿sí es seguro que es esta fichas? Porque esta ficha solo somos 4 personas, 5, y no, pues ninguna hemos recibido Si alguna está anotación. en la 60-61. Creo que es la única persona de una de las fichas. Profe, que Em, Buenas tardes, yo también digo, no, a mí no me ha llegado absolutamente nada. bueno, entonces no es ninguna de ustedes. ¿Listo? No es ninguna de ustedes. Pero sí, no sé si las calificaciones que yo les esté poniendo a ustedes y los comentarios que en ella hago les está llegando. Porfa, otra cosa que me di cuenta, Lisa, por favor, dile a Sol, tú estás con Sol, ¿cierto? Sí, profe, Sí, aquí señor. estoy. Sí, señor. Ok, porfa, suban cada una de las evidencias, ¿listo? Porque si Lisa la sube, y ahí está el nombre de Sol, Profe, qué pero si pena no con está la usted. evidencia de Sol, yo no te puedo calificar, ¿vale? Profe, qué pena con usted, pero yo tengo todas las evidencias subidas, igual que Lisa. Hay una que no, que yo en el comentario te lo puse. No, profe, qué pena, pero voy a mirar porque yo siempre subo las evidencias al mismo tiempo que Lisa. Bueno, te agradecería, ¿listo? Porque necesitaríamos eso. Estoy, es que no encuentro dónde voy. Y de hecho nosotros comparamos calificaciones hace un tiempo y eran las mismas porque el año pasado recibimos unas pocas calificaciones. Sí, claro, son Unas las pocas mismas porque ustedes calificaciones son en el de grupo. Lo que sucede en este momento es que en este nuevo Sayuna ya no es como territorio que me permitió a mí identificar quiénes eran del mismo grupo. Profe, la última calificación que en mi caso tengo es el Kia Visual. De ahí para abajo, nada. Exactamente. ¿Cómo? El Kia Visual y de ahí para abajo no tengo calificado absolutamente nada. Sí, el Kia Visual, que ahí te hago un comentario que realmente no hay un diseño gráfico de Kia Visual. Han hecho una muy buena elaboración de, del prototipo de campaña. Muy bien, muy bien. De hecho, tienen un video muy bien contextualizado.
si ese video era de las raquetas, era de raquetas, era del sitio. Sí, señor. No entiendo por qué cerró. O no sé si ustedes de pronto para hacer ese video llevaron gente, les pidieron que estuvieran allá, porque se ve muy movido el sitio. Realmente. Sí, profe, Entonces, nosotras hicimos el video allá, pero ellos ya cerraron. O sea, ya no, no, sí, no hubo nada que hacer. Sí. sí, 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 sí. Solo que mm, era como una parte publicitaria, como una parte de referencia de lo que era el sitio, de lo que ahí se hacía, de cómo era el ambiente del lugar. Funcionaba muy bien, muy bien. Por eso cuando yo lo vi, me generó cierta, pues, no sé, inquietud de que lo hubieran cerrado, porque eran unos buenos espacios, había una buena iluminación, era un sitio agradable, la gente estaba realmente cómoda en lo que estaba haciendo, así estuviera de acompañante, porque no todos estaban jugando, sino que habían grupos hablando. Es decir, y eso, todo eso ustedes lo ponen en el prototipo de campaña publicitaria y está muy bien. O sea, eso está muy bien. En lo que sigue, que es evaluación de todo lo que se hizo, es que tendríamos que jugar desde una especulación casi, porque no tenemos a quién hacerle el test de cómo ve lo que hemos hecho. Entonces aquí es ver y ustedes mismas responderse, ¿vale? Y son esas piezas gráficas las que nos pueden a nosotros dar posibilidad de hacer, de darle las respuestas. Entonces hagamos una cosa, ¿vale? La sesión de hoy vamos a desarrollar reflexión de pieza gráfica. Porque ustedes están viendo matemáticas con la profe. Y estuvimos hablando de ustedes hoy. Digamos que se les está llenando también de otras evidencias. Bien. De hecho, con ella ya terminamos y ya nos calificó todo, profe. Sí, me dijo que les había dado una semana más porque tenían que hacer algunos ajustes. Entonces van a ver una semana más con ella. Ve, pero tan raro, nosotras no nos dijo nada. O sea, a mí me envió fue una corrección que tengo que hacer en una de las evidencias del algoritmo, pero no más. Y me dio plazo hasta mañana, me la abrió y ya no más. Ah, Porque ya se bueno. despidió de A mí nosotros la igual. semana pasada, creo. Sí, 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 perfecto. Bueno, entonces, las evidencias que me hacen falta con ustedes el viernes quedan calificadas, aprobados los resultados de aprendizaje que van y hacen parte de esas evidencias. Y desde ahí, entonces, quedaríamos al día para tomarnos como 3 semanas más. ¿Listo? Y terminar. No Profe, tendríamos como más. qué pena y otra vez, ahí es como la ignorancia. Tengo la duda, en mi caso, pues le digo, puedo, o sea, tengo todavía chance de subir las evidencias que me hacen falta, ya por el tema, Por pues, supuesto. que comenté. Por supuesto.
Solo usted me dice, profe, al WhatsApp funciona bien. Usted me dice, profe, acabo de subir la evidencia tal de la fase tal. ¿Listo? Porfa, con fase. Entonces yo voy y reviso. Vale, ¿Vale? Importante es que las vaya teniendo. no, yo ¿Listo? ya las tengo Eso, realizadas, eso. ya las tengo realizadas, lo que pasa es que no las he podido subir porque cuando voy a subirlas, de hecho ahorita estoy en un computador que me prestó la vecina, no, no sé, a mí la plataforma me saca, se queda cargando, no sé si es porque hay mucha gente conectada o no sé qué pasa, pero voy a tratarlas de subirla en la mañana, pero es que es imposible porque yo trabajo en la mañana, pero pues voy a tratarlas de dejar ya subidas para que su No merced se me... preocupe, mira. Hoy es martes. Si usted la sube de aquí al jueves, usted me indica el jueves que la subió, cuáles subió, ¿vale? Porque seguramente son las que no encuentro. Entonces, si usted me dice, profe, subí estas de la ficha tal, de nombre tal, completo, listo, yo voy y la reviso. Vale. No se preocupe, que la idea es que nos pongamos al día en todo, tanto ustedes como yo. Y las que están al día, pues perfecto. En evidencia entonces que desarrollamos hoy es reflexión en piezas gráficas. Nosotros hemos venido trabajando sobre documentos digitales, la gran mayoría, por no decir todos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con unos documentos digitales, cuando son imágenes como las que tenemos en este momento referenciadas en la guía, tenemos unos espacios, tenemos unos márgenes, tenemos una direccionalidad de formato. De ustedes habíamos hablado de cuál es el límite de la imagen, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es ese límite de la imagen? ¿Quién lo recuerda? Bueno, el límite de la imagen, recordemos que es el marco, ese cuadro, ¿bien? Y sobre ese cuadro yo tengo que trabajar y yo tengo que definir cómo es el mejor formato para yo emitir mi comunicación, mi publicidad. Y uno de los formatos que vemos es el vertical, ¿cierto? Y el horizontal. Esa verticalidad o esa horizontalidad, lo que nos da a nosotros la referencia hoy en día es el formato en donde nosotros vamos a emitir esa pauta publicitaria. ¿Y eso por qué? Porque hoy en día el mayor consumo de contenido visual, audiovisual, publicitario, eh, es el celular. El celular casi siempre nosotros lo vamos a utilizar de manera vertical para ver todo el contenido, casi siempre. Y ese casi siempre ha llevado a que formatos como TikTok, a que los mismos formatos como YouTube empiecen a cambiar su formato tradicional que era en la vertical, perdón, en la horizontal, para ponerlo vertical. ¿Y eso qué cambia? Eso cambia la composición, cambia la ubicación de letras, cambia la ubicación de imágenes. Ya tenemos un complemento o un componente hacia lo alto y hacia lo bajo del formato y tenemos un ancho del formato el cual nos tenemos que ajustar a él. Y desde ahí tenemos que empezar a componer. ¿Bien? Y es precisamente esa la imagen que nos está haciendo referencia en pues en esta evidencia. Como podemos nosotros notar, como podemos ver, como podemos apreciar, ¿sí o no? La composición que se hace a la imagen que aquí estoy señalando que está a mano derecha de la guía es una composición de manera
vertical, ¿sí? En donde tiene una buena composición, el copy, el texto, las gráficas, los logos, están en una disposición pues que corresponde a ese formato de construcción gráfica. La otra imagen, no se ha tenido en cuenta los márgenes, los espacios, el formato, en donde pues todo se comprime y todo cambia y digamos que de manera muy obvia lo han puesto de esa forma para que nosotros podamos percibir en qué se ha fallado. Esto hace parte de la artefinalización que lo vamos a ver en la siguiente sesión y es cómo yo voy a guardar los diferentes archivos. Digamos que la imagen que aquí nos muestra y nos representa es una imagen obvia que, que para el momento en donde estamos, pues el error se aprecia de manera inmediata, pero que nosotros tendremos que tener en cuenta es el manejo que vamos a tener con un equipo de trabajo que de pronto olvida hacer algún cambio a la imagen que tenemos inicialmente para ponerla sobre otro formato. Más que todo es eso, es recordar que nosotros tenemos que trabajar con un grupo de trabajo, que nuestro material llega hasta cierto momento en donde nosotros estamos y de ahí en adelante sigue tratando o en tratamiento a otra persona distinta que muchas veces no hay una relación directamente cara a cara en donde el diálogo y esos ajustes, precisar sobre esos ajustes se pueda dar, sino que como todo es digital, como estamos trabajando en diferentes áreas, esos archivos se puedan ir como naturalmente inicialmente están y llegar a otra persona para que desde ahí pueda hacer una transformación a otro diseño o formato distinto. Entonces, esos requerimientos nosotros los tenemos que justificar, los vamos a tener que aproximar a esa otra persona o simplemente los vamos a tener que comentar en el grupo de trabajo. Y es ahí en donde nosotros vamos a responder unas preguntas que, como siempre se los he dicho, parecen obvias las respuestas, pero cuando estamos haciendo la respuesta a estas preguntas, pues la reflexión se hace un poco más profunda, porque como siempre les he dicho, lo más complicado que tiene todo contexto digital es realmente escribir. Justificar una respuesta es hacer una reflexión acerca de lo que uno piensa, de lo que uno considera y de lo que uno proyecta. Entonces, ahí es donde está realmente la complicación y es cómo me hago entender desde mi respuesta. El desarrollo publicitario, lo interesante del desarrollo publicitario es que no solo se queda en la construcción de piezas gráficas. El real desarrollo publicitario está en la forma en cómo yo pienso, en cómo yo creo y en cómo yo construyo esa creación. Y mucho del desarrollo publicitario, de todo lo que hemos visto, hace parte la escritura textual. Y es ahí en donde estas primeras evidencias de reflexión en las piezas gráficas es donde a nosotros nos compromete a tener un diálogo con el otro de manera acertada para que el otro entienda. Bien. Como siempre, estas evidencias son muy prácticas de hacer.
Y bueno, no tengo nada más que decir, es darle respuesta a estas preguntas según la imagen que nos muestra la guía. Como siempre, la guía nos ha invitado a que hagamos alguna sesión con webinar, con grupos de trabajo, pero no nos da ni en esta ficha ni en ninguna otra de las fichas. Entonces, pues, se tienen que hacer de manera individual. ¿Listo? Respecto a esta evidencia que se está enunciando hoy, ¿hay alguna pregunta, cuestionamiento? Profe, sí, no le escuché lo último, qué pena. Lo último. Sobre Lo las último, preguntas. ya. Nada, en esta evidencia es, según las dos imágenes que nos presentan, es darle respuesta a las preguntas que aquí están hechas. ¿Qué percepción tiene cada una de las imágenes en relación con su forma y estética? Pues ahí nada más la respuesta, darle sentido a lo obvio a veces, pues es más complicado para que lo obvio no suene obvio, sino que bajo el criterio de la estética, de la proporción, de la composición, pues tenga una referencia bastante concreta y amplia. Entonces ahí es donde lo obvio deja de ser obvio y se empieza a construir una construcción o bueno, un material o un resultado de conocimiento. ¿Cree que es adecuado el manejo de la identidad corporativa de la organización en esta imagen? Acá nos ponen a nuestro criterio a pues, reflexionar acerca de la imagen que tenemos ahí. Recuerden que uno de los puntos más favorables que tienen la publicidad, cualquier estructura gráfica o diseño gráfico o componente visual, tiene que ver con la tipografía y es el tipo de letra que yo voy a utilizar. Y aquí tendríamos que hacerle una apreciación, ¿no? Dentro de esa identidad corporativa, ¿qué tan favorable es la utilización de ese tipo de letras? Entre más limpia sea la letra, entre más fácil para el usuario sea leer, es mucho más directo el diálogo que tiene el usuario con el producto publicitario. Ya nosotros lo vimos en textos publicitarios, y hacíamos esa referencia. Si yo voy caminando por la calle, voy muy distraído y veo un anuncio publicitario el cual tiene texto, y yo sigo en mi carrera, lo que esperaría ver, ¿cierto? Es un texto que yo haga un recorrido y lo haga la lectura de izquierda a derecha con unas letras fáciles de ver, unas letras fáciles de identificar, que cada una de ellas se diferencie y que yo como transeúnte desprevenido pueda leer lo que la publicidad pues me quiere decir. Tendríamos que ver este tipo de letras en cursiva, con formas muy atractivas, muy bien diseñadas, que tienen, que visualmente, ¿cierto? Artísticamente, son muy bonitas. ¿Qué tan convenientes son?
A veces lo simple es lo más directo, ¿sí? Y aquí podríamos hacer un ejemplo y es, ¿qué me toma a mí? ¿Cuánto tiempo me toma a mí leer la fecha? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo me toma a mí leer mi Ministerio de Ambiente? El de abajo son muchas más letras, tiene más palabras, pero es mucho más práctico de leer. Si yo voy arriba a leer la fecha, tengo que empezar a descifrar, ¿sí? Bueno, no descifrar, voy a quitar la palabra descifrar, pero sí voy a tener que prestarle atención y preguntarme a mí mismo si ese 5 sí es un 5. Y entonces, si yo me pregunto por segunda vez si ese 5 sí es 5, voy a tener que ver 2 o 3 veces un número. Y a la cuarta vez digo, sí es un 5. Y abajo de junio voy a tener que leer, releer y después volver a leer para identificar que sí es un junio. Entonces, desde ahí tenemos que también empezar a hacer nuestras construcciones. Había hecho en alguno de los comentarios tener, tener atención con el tipo de letra que se utiliza, ¿sí? El tipo de letra que se utiliza tiene que ir de acuerdo con la gráfica que aparece. Aquí, si nos ponemos a profundizar, ¿cierto? Vemos que el 5 de junio podría ser un elemento que parecieran ramas, que parecieran tallos que se van entrejuntando con ellos, por eso ellos siempre en algún aspecto se tienen que unir, ¿cierto? Y la letra no termina, sino que se prolonga un poco más como si fuera la rama de... Está perfecto. ¿Sí? Porque estamos hablando de medio ambiente, estamos integrando en la tipografía elementos significativos de, pues, de las plantas, del ambiente, de las matas, bien, ¿sí? Pero ¿qué le aporta realmente a la publicidad? Y si vamos a ver el Mundial de Medio Ambiente, ¿qué conflicto? No voy a hablar de problema. ¿Qué conflicto estoy generando al utilizar, ahí ya no el tipo de letra, sino el color del tipo de letra que estoy utilizando? Se ve, se nota, se deja ver, se deja consumir fácilmente, ¿sí? Porque finalmente lo que la publicidad busca es eso, es que el usuario obtenga de manera fácil, inmediata la información. Hoy en día más que nunca, mucho más. Porque hoy vivimos a la carrera, porque hoy vivimos de afán, porque hoy las redes nos inundan de, no sé, de mucho contenido y ese contenido, de tanto contenido que hay, ese que no es fácil de leer, ese que me produce un poco de atención y que dejo de atender acá por estar viendo, no. ¿Listo? Entonces, esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Aquí hay algo y es, no se trata de justificar lo que hay en el diseño publicitario que uno puede crear. Lo que se trata es de encontrar, a ver si no fue la palabra, porque también puede ser justificar. Es decir, cuando yo estoy haciendo un diseño publicitario, tengo que tener las herramientas para yo poder defender mi diseño.
Y si el diseño que yo propongo, que puede ser este, para mí, ¿cierto? En defensa hacia mi cliente, es que esas letras y ese número de invitación, que es el 5 de junio, tiene que ser así porque hace parte, ¿cierto?, de la visual del diseño publicitario, pues yo lo defiendo. ¿Bien? Y si a mi cliente está de acuerdo, ¿a qué quiero llegar con esto? Y es que tendremos que siempre el diseño está sujeto a los públicos que llegan. Y desde ahí es encontrar el mejor criterio para darle una mejor comunicación. Desde la academia, desde la práctica, desde lo que debería de ser una letra, una tipografía limpia y simple funciona muy bien. Pero también siempre tenemos que recordar que estamos trabajando para un público. Y si ese público lo quiere, lo considera, lo maneja, lo entiende, le gusta, hay que hacerlo. Así para nosotros no sea lo correcto. Porque ya habíamos hablado en publicidad, hasta dónde llega la ética de la publicidad. ¿Sí? Si lo que nosotros necesitamos es influir, ¿sí? Nosotros necesitamos convencer, nosotros necesitamos atraer. ¿Con qué mecanismos? Con el que tengamos a la mano. Entonces, ¿qué ética es? ¿Hasta dónde llega? Y en algún momento lo dije, si a nosotros nos van a dar una publicidad de una empresa, de una fábrica, que nosotros sabemos que está tirando sus residuos a la quebrada y que en esa quebrada más abajo, no es que la consuman, pero sí lavan ropa, por ejemplo. ¿Sí? Y la publicidad que nosotros vamos a hacer habla del tratamiento del residuo de aguas y nos van a pagar muy bien. Y es una empresa que tiene, pues, que es vital. Éticamente, ¿qué hacemos? Dejamos el trabajo, discriminamos esa información, hacemos lo que nos piden, porque en publicidad vamos a tener que tener muchos conflictos con eso. Muchos. Aquí no se trata de inventar o de inventar, sí, de inventar mucho creativamente. No se trata de mentir, pero éticamente también podríamos decir, tampoco se trata de decir la verdad. Entonces, si entendemos que van a haber muchas cosas de las que nosotros no estemos de acuerdo, pero hay que hacerlas porque nuestro público, nuestro cliente lo quiere, también va a haber otras cosas que nos sintamos responsables de lo que esa publicidad pueda generar. Bien. Y es un compromiso que tenemos que entender y que tendremos que saber. Y es por eso, y a esto llego, porque las piezas publicitarias que esta evidencia nos da son muy obvias, demasiado obvias. Casi que yo diría, que son terriblemente feas. A mí no me gustan, ¿sí? Pero va a haber un público que de pronto le gusta. Entonces, si así sale, perfecto, maravilloso. Nosotros tenemos un riesgo muy grande, cuando estamos haciendo
visual, audiovisual, sonoro. A veces creemos que trabajamos para nosotros y no es la verdad. Nosotros no trabajamos para nosotros. Nosotros trabajamos bajo criterios de otros que nosotros descomponemos, analizamos y tiramos. Cuando hablo de tirar es que pues construimos y creamos bajo criterio de los otros. Por eso desarrollo publicitario no es solo la parte gráfica. Realmente desarrollo publicitario es escuchar, entender, comprender y desde ahí construir. Ese es el verdadero desarrollo publicitario. Por eso nosotros nos hablan mucho del brief, por eso nosotros escribimos mucho. Y de piezas publicitarias, pocón. Las hay, claro, las hay. Y lo otro, hemos caído en la utilización de Canva. Perfecto. En la manera en cómo elegimos cosas, en cómo construimos imagen, gráficos, con una propuesta creativa. Está bien, sí, está bien. Y por ahí también le sugiero a un grupo y es, empecemos también en los pequeños espacios que nosotros tengamos, a ver Illustrator, ¿sí? Y coger la herramienta e ir haciendo desde lo más básico, básico, porque así empieza uno. Es muy buena herramienta Illustrator porque es con vectores, se deja hacer muchísimas cosas, pero yo voy a tener que en mí entender desde lo más básico para ir complementando el conocimiento. Y yo de verdad se los pido y porque a mí me pasó y después de haber salido de pregrado y después de haber visto eso en una materia, Profe, tú tienes razón en eso, pero a mí me preocupa algo. Yo te hice una pregunta en algún momento de las clases que nosotras no somos diseñadoras, ¿sí? Somos desarrolladoras de publicidad, ¿sí? Que es como que en lo que nos enfocamos, que íbamos de la mano con el diseñador. Sí. Yo sí quería tomar el curso de Illustrator, pero pues para mí se me complica, por ejemplo. ¿Sí? Por tiempo, por cosas, por costos, porque pues el gratis no es tan específico como el tomar un curso en sí de eso, porque ya es más diseño, ¿sí? Por ejemplo, las piezas gráficas, yo estoy varada ahí estoy varada porque yo, o sea, bueno, empezando por lo de la MIPIM, que no sabemos, no sé cómo lo voy a organizar. Por fotos me tocará con las fotos que tenía, no sé, para organizar el tema de poderlas publicar y eso. Pero digamos, ya cuando yo voy a diseñar, yo uso mucho Canva porque pues es la aplicación que más tengo, no es, la pago pro porque me gusta todo lo que hay ahí, pero entonces ya al hacer una pieza de diseño, que es lo que pues estamos viendo ahorita, se complica la cosa porque pues obviamente es diseñar, hacerla, crearla para el cliente. Y a mí sí se me está complicando el tema de Illustrator por lo que te digo. Y más por lo que yo una vez te pregunté, nosotros pues no somos diseñadores en cierta forma. Ahí es cuando tú nos hablabas del equipo que uno debe tener como a la mano y todo eso, que es el diseñador. ¿M? Entonces ahí sí estoy como pensando en eso, como voy a hacer las piezas publicitarias. Sí, sí, yo no sé Illustrator, no sé nada, o sea, sé qué significa y sé que maneja vectores, sé que ahí tú puedes hacer infinidad de cosas, pero digamos ya realizar una pieza como tal es complicado. Por eso yo estoy usando plantillas, porque tendré, por ejemplo, ahorita se me complica con el tema, yo no le puedo ir a decir ya a la MIPIN, ay, déjeme venir y tomar unas fotos cuando estén jugando, cuando estén así, me toca lo que recopile de Sí. ellos y lo que pues fácilmente me están proporcionando que tienen, pero ya como tal diseñarla y hacerla está un poco complicado, la verdad. Sí, yo sé, yo soy muy consciente de que realmente quien entra, bueno, aquí hay de todos las profesiones que han entrado a los diferentes tecnólogos de desarrollo publicitario.
pero hay una gran cantidad de aprendices como ustedes que no conocen herramientas de diseño gráfico. Digamos que esa es una de las grandes responsables de mucha deserción que tienen los nuevos aprendices, que realmente después ven que aquí no se va a ver diseño gráfico y ellos venían a diseñar. Entonces dicen, no, esto no, se va. Hay algo y es, cuando yo les pongo el comentario, mira, Illustrator, Illustrator lo da al SENA. Hay unos SENAs que dan Illustrator, ¿cierto? Presencial, pero son técnicos, son tecnólogos que tienen unos horarios, o sea, eso es, pues, para la presencialidad, difícilmente trabajan realmente. La invitación que yo les estoy haciendo a ustedes es empezar a conocer la herramienta Illustrator. Desde lo más básico, desde hacer un círculo, desde hacer un cuadrado, un rectángulo, ponerle color, ¿sí? Después de formar eso, hasta ahí, estamos empezando a saber qué se puede hacer. Para nosotros como desarrolladores publicitarios hay algo importantísimo, que es el boceto, y el boceto se hace en lápiz y en papel. El boceto es fantástico para nosotros como desarrolladores publicitarios, porque esas gráficas que nosotros hacemos van a ser la representación en líneas y en forma que le vamos a dar a esa otra parte del equipo. Y entonces, de esa manera, la idea de construcción, que a veces es muy complicado llevarla en palabras, hacerse entender en palabras, por eso lo hablaba hace rato, escribir es lo más complicado que hay, porque a veces no, yo la tengo aquí, pero no sé cómo expresarla, a veces ni en palabras y mucho más difícil en texto. Entonces, cuando yo hago un diseño, cuando yo hago un bosquejo, y eso es en lápiz, yo ya estoy proponiendo o aportando una imagen a alguien que entiende de imagen, ¿sí? Cuando yo sé qué se puede hacer y cómo se podría hacer en Illustrator, lo que yo estoy ganando es un nivel mucho más apropiado para para entrar en un diálogo con la otra parte del equipo. ¿Listo? Entonces, digamos que desde ahí, como desarrollador publicitario, no me estoy metiendo en una parte que yo no manejo. No, pero sí le estoy dando a entender al otro que maneja esa otra parte que yo sé qué es lo que él va a hacer, que yo sé qué es lo que él puede hacer y que desde esa perspectiva, yo sabiendo qué puede hacer, yo le puedo pedir. Y cuando él sepa qué es lo que usted pide y que él sepa qué se puede hacer, no le va a decir que no. ¿Sí? Entonces, desde ahí es donde empezamos a ganar. ¿Bien? Porque sí, nosotros como desarrolladores publicitarios, el otro equipo coge eso y puede quedar un 30% de todo el 100% que nosotros hemos hecho. Puede quedar. Como puede quedar también el 80% de todo lo que nosotros hemos hecho, porque nosotros somos una parte de un gran equipo. Y bueno, pues como equipo se ejecutan unas tareas que a veces en el camino se van alterando y eso nosotros tenemos que ser muy conscientes, muy respetuosos y lo que sí se debería de hacer para construcción nuestra es ver cuál fue el viraje que se le pudo dar a esa construcción publicitaria hasta su finalidad, ¿sí? Y desde ahí empezar a entender otros criterios de percepción, porque, porque hay algo y es que en todas estas áreas, y ya finalizo a tu pregunta y hablamos de Canva.
Pero no quiero irme porque ya estamos acá y es que en todas estas áreas de publicidad se manejan unos egos muy altos. Un ego de yo soy el creativo, de yo soy el que sé, y es muy complejo. Y cuando nosotros nos estrellamos con esos egos, y hay algo fundamental, cuando nos estrellamos con el nuestro, con el propio, con el que tenemos, entramos en conflicto. Y entramos en conflicto primero con nosotros y después con el resto. Y es ahí donde tenemos que acordarnos que nosotros no hacemos esto para nosotros, lo hacemos para otros. Y para otros somos sujetos de críticas, sujetos a críticas. Y no hay nada más ingrato que la producción visual, que la producción audiovisual, que lo fotográfico, que lo publicitario, porque los conceptos que tienen otros de la apreciación que uno hace siempre van a ser distintos. Siempre, en todo habrá algo que mejorar. Siempre. Entonces nosotros somos sujetos de crítica. Y entonces, para hacernos entender, pues es mejor saber la utilidad de una herramienta como Illustrator, la utilidad de una herramienta como Photoshop. Y entonces, para conocer eso, yo no tengo o no debería que tener que pagar, sino encontrar un buen tutorial en YouTube en donde a mí me permita, primero, ver qué herramientas y qué se hacen con esas herramientas de Illustrator. Entonces, porque miren, en Illustrator se manejan hay 15 herramientas distintas. En Illustrator se manejan siempre 7, siempre, 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 siempre. Y por ahí se saca otra de las 15. ¿Sí? Con que yo sepa qué hacen eso, yo ya voy a empezar a ganar un conocimiento adicional. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál sería la invitación? Para Lisa, para Milena, para Laura, para Lucero. Se empieza a hacer el boceto. ¿Sí? Un boceto simple. Ese boceto, yo le tomo una fotografía, lo digitalizo, ese digital con la herramienta Illustrator, entonces yo voy a saber cómo, y es fácil, o sea, es que nosotros venimos de Word, nosotros somos digitales, de pronto no bajo esas herramientas, pero sí trabajamos en Word, trabajamos en Excel, es casi lo mismo. ¿Sí? Porque en Word yo tengo que quiero pegar una imagen fotográfica y la tengo en mi equipo o la voy a bajar de internet. Pues yo sé que voy a tener que ir arriba a una pestaña, yo sé que voy a tener que buscarle insertar y ahí me sale buscar en el dispositivo o la saco de otro lado, yo la tengo guardada en una memoria, entonces voy a la memoria, la escojo y le digo pegar y el pin me la pega en el Word. Asimismo, se hace con Illustrator, con Photoshop, con estas herramientas. Así mismo, porque es lo mismo. ¿Sí? Entonces ese boceto que yo haya construido, que está digitalizado, yo lo pego en Illustrator. Y con las herramientas que yo he aprendido a conocer, empiezo a calcar con Illustrator ese boceto que yo he hecho. Y desde ahí empiezo a encontrarle un sentido a esa herramienta de Illustrator. Bien, entonces no tengo que, para el manejo de Illustrator, el experto en Illustrator trabaja todos los días, 8 horas a la semana en Illustrator, ¿sí? Y es un experto. Y ya ha venido trabajando por 10 años esa herramienta. Ya, él, él, él
podría, de manera consciente, de manera autónoma, de manera analítica, generar un logo, pero él no es capaz de construir un diseño publicitario de cero, no es capaz, porque él no tiene la habilidad, su habilidad es otra. Nosotros tenemos la nuestra propia. Pero la invitación no es yo no voy a hacer los diseños, o si eso es lo que quieren, si en eso se quieren especializar, profundizar, fantástico. Ahora, ayer hablábamos de que hay unas carreras que la AI, la inteligencia artificial, la IA, empieza a sustituir. Hoy muy pocas personas están pagando ya por hacer diseños y logotipos. Muy pocas personas. Porque ya hay aplicaciones con inteligencia artificial que yo le digo que quiero y él en pocos segundos me tiene un logo. Pocos segundos me tiene un diseño y yo no tengo que pagar. Y son diseños buenos, son diseños creativos, diseños atractivos. Que claro, que yo quiero entonces algo más elaborado, de pronto, es que no es que yo le explico todo lo que yo quiero a la inteligencia artificial y lo hace. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero mencionar es que hay muchas, sí, que hay muchas labores como el diseño gráfico que van a ir perdiendo vigencia. Y no estoy hablando de un año, 2 años, de pronto, uy, de pronto es que esto está terrible con esta inteligencia artificial. Retomo a lo que hablaba de la ética y es porque nos preguntan, ¿no? Hay una pregunta, es ¿cómo le parece? La vuelvo a leer. ¿Cree que es adecuado el manejo de la identidad corporativa de la organización en estas imágenes? Para nosotros puede ser que sea terrible, ¿sí? Pero puede ser que para el ministro de Medio Ambiente sea fantástico. Para el público que tiene, ¿cierto? Sea genial esta pieza publicitaria. Desde ahí es donde nosotros, por eso estas reflexiones que se nos presentan aquí parece que fueran simples, pero no es tan simple la cuestión. ¿Cómo cree que afecta el mensaje en la imagen horizontal en relación con el formato original? ¿Por qué cree que se modifican las proporciones de la imagen del formato horizontal? ¿Qué cree que pasa con la campaña de acuerdo con la modificación del anuncio? Para exactamente, ¿qué cree que pasa con la campaña de acuerdo con la modificación del anuncio? Vamos a ver más adelante, la siguiente semana, que es el pretest, que es sacar las imágenes que yo he construido, que yo he elaborado, imágenes publicitarias, y presentárselas a un público distinto al público final, un público distinto con unas características, por supuesto, similares al público final, por supuesto, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y recoger esas apreciaciones que tienen para nosotros como público, bueno, como publicistas, saber si tiene buenos comentarios, si está haciendo falta algo, si sobra algo, ¿no? Porque el mejor criterio que nosotros podemos tener es el acompañamiento de alguien que que nos diga las cosas. Por eso esto no se hace solo. Hacer publicidad sola, es un riesgo muy alto.
porque siempre dos cabezas piensan más que una. Siempre dos cabezas interpretan distinto a una. Entonces, necesitamos esa otra interpretación, necesitamos como grupo de trabajo, necesitamos que nos evalúen, que nos confronten, ¿no? No necesitamos un grupo de trabajo que todo diga, sí, sí, está perfecto. No, necesitamos a alguien que diga, pero ¿por qué? ¿Podría ser así? ¿Podría ser de esta otra manera? Pues, entonces, en el desarrollo, ¿sí? De verificar por qué tendría que ser de esa manera, es que salen muchas cosas. Ahí es donde salen muchas cosas. Es más, en los aspectos de visuales, audiovisuales, gráficos, muchas veces el error es una oportunidad que uno no había visto. Porque si uno le aparece un error y de ahí salen muchos aspectos que uno no había tenido en cuenta, eso es una fortuna muy grande. Porque si no sale ese error, no me hubiera dado cuenta de cosas. Bien, entonces, porque es que esto es lo que se nos va a presentar de aquí en adelante. ¿Sí? Y la imagen que nos presentan en esta evidencia es un error grandísimo. Pero ¿por qué sale ese error? ¿Qué pasaría con la publicidad? ¿Qué haría o qué diría, cierto, nuestro cliente? ¿Cómo interpretaría ese cliente que nosotros le presentemos esa imagen en ese formato, pues que está mal guardado? Bien, entonces ese es un poco, pues, lo que tengo que compartir de esta evidencia que vamos o que se va a desarrollar. No sé si hay alguna apreciación, algún comentario adicional. Ahora seguimos aquí. Sí. Si no hay ningún otro más, agradezco la presencia de ustedes acá. Agradezco muchísimo los comentarios que tienen, el interés que siempre han mostrado y nada, compromiso al viernes tener todo calificado, resultados de aprendizaje y nos venimos con las últimas evidencias que son de esta etapa y pasamos a evaluación. Muchas gracias por su atención y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a ver arte, finalización de piezas, que la vamos a ver desde el material de formación y vamos a ver presentación del pretest de la campaña. ¿Listo? Muchas gracias por su atención y dejo de grabar ya para despedir.